comenzará con una breve introducción acerca de esta tercera gran revolución industrial a la que hizo mención Atilio y que explicó de una manera muy amplia, muy acertada, tanto filosófica como ideológicamente, y los procesos que ello implica. También comenzaré a entrar con mayor detalle en estos conceptos. Mi presentación tiene 3 partes. La número 1 es justamente ofrecerles un marco general de este cambio. La segunda es entender el cambio. Y la tercera consiste en enfocarse un poco más en el impacto de esta tercera gran revolución industrial en cuanto a la gestión de los residuos y también en cuanto a nuestro negocio. Comencemos entonces. Bien, en primer lugar, se trata de un debate y análisis que es absolutamente necesario por muchísimas razones. La primera tiene que ver porque se trata del futuro de nuestras sociedades. La gestión de los residuos está tan integrado en nuestra vida cotidiana que a veces uno dice, ¿cómo estamos discutiendo y debatiendo este tema? Porque discutir este cambio, analizarlo en gestión de residuos es el cambio de la sociedad. 2, también se trata del modo en que producimos y consumimos esos productos. Entonces, todo el futuro de esta industria que se basa en el reciclado, nosotros que somos miembros, expertos profesionales, en fin, conocemos este problema y sabemos que se trata de un cambio donde ya nosotros estamos insertos en el cambio, ya estamos viviendo el cambio, no va a venir en el futuro. Y créanme, ese cambio que estamos viviendo ahora es simplemente una mínima parte de lo que va a ocurrir en los próximos 10 a 15 años. De manera que se trata de un debate y un análisis que hay que impulsarlo, porque si no lo hacemos, otros lo van a hacer por nosotros. Ya lo están haciendo, ya están ahí haciéndolo. Pensamos con mayor profundidad en esto. Y fíjense las noticias que aparecen. Veamos cuáles son las más recientes y cómo las podemos relacionarlas con este cambio tectónico que estamos viviendo. Esto es de la semana pasada. El sistema Omega es el megaproyecto de masa que utiliza el agua de mar, agua profunda, con aguas que luego son recalentadas para hacer la limpieza de esas aguas que producen oxígeno y obviamente va a ayudar a la reducción de emisiones. Un proyecto carísimo, por supuesto, miles de millones de dólares, pero se pensó fuera de la convención tradicional de pensamiento. Aquí tenemos al presidente de Google que decía, en el 2030 vamos a tener nuestro cerebro conectado ¿acá dónde? A la nube. Eso es una buena noticia, porque cuando pienso que, claro, yo digo, ay, necesito café, lo mando a la nube, el tipo que está en la nube lo ve y me trae el café, con lo cual yo solo voy a pensar, mi pensamiento va a la nube y me traen el café. Por un lado es buena noticia, pero también es mala porque está conectada a la mente de mi mujer y mi mujer entonces, si mi pensamiento está en la nube, mi mujer por la nube se entera de lo que estoy pensando. Así que esa es la mala noticia. Pero claro, las buenas noticias son las importantes, son las más directas y este gran cambio ya se avecina, lo estamos viviendo y además tenemos malas noticias. Esta es una declaración ambiental del grupo Volkswagen. El grupo Volkswagen se estableció el objetivo de transformarse en líder mundial de la protección ambiental. Vamos a lograr esto a través de una producción eficiente en recursos, más un abordaje único y nuestra tecnología con combustibles. Bueno, sabemos en qué derivó todo eso hoy, ¿no? Y Volkswagen no es solamente una compañía, es una compañía que está directamente involucrada con el Estado alemán. Esto se remonta a la época de los nazis y lo sigo estando involucrado con el Estado. Este es un ejemplo de lo que se conoce como greenwashing, lavado verde, porque Volkswagen tenía todos los recursos, todo el know-how para evitar algunos problemas que generó. Entonces creo que nosotros no estamos viviendo en un paraíso.
Nosotros creemos en la economía circular, en la economía verde, en todas estas transformaciones, pero al mismo tiempo es necesario tener en cuenta que a veces hay gente que tiene el poder, la gente, para engañar, no solamente para cumplir. Obviamente hay cuestiones, bueno, con respecto a Volkswagen, acá lo podemos ver, el tren, y esto que realmente me gusta. Alguien le dijo a su mujer, háblame sucio. Y ella me suplicó, dice el marido, y el marido responde, bueno, y él le dijo, acercándose a ella, Volkswagen Diesel. Bueno, vamos a ver este video. Es una rata en la estación de subte de Manhattan. Encontró un pedazo de pizza y trató de escaparse, pero a último minuto, antes de escaparse con la porción de la pizza, alguien, bueno, lo estaba filmando y, bueno, la rata resulta que no podía correr con la pizza. Entonces, bueno, se detuvo y trató de ver qué es lo que estaba pasando. Por lo menos la rata tiene la dignidad de dejar la pizza y irse. Y bueno, el CEO de Volkswagen se portó con menos dignidad que la rata porque se llevó 32 millones de euros cuando fue despedido. Prosigamos. Este es otro cambio tectónico. Esto nos muestra que a medida que algunas compañías se vuelven demasiado fuertes, empiezan a sentir que tienen el lujo para mentir en forma masiva. Y esto es un lujo que nosotros no nos podemos dar, porque con el tiempo se vuelve crítico, se vuelve muy peligroso aceptar conductas de este tipo. Vamos a ver cómo va a evolucionar todo esto. Bueno, el futuro se avecina. Nosotros vamos a conectar nuestros pensamientos a la nube. Quizás si hacemos que la nube estuviera conectada con los planes del grupo Volkswagen, esto se hubiera evitado, pero la verdad es que nunca se sabe. El problema es que esto es simplemente una pequeña parte del cambio. Si ustedes quieren saber qué es lo que más me llamó la atención el mes pasado, es esto. Well, Perfecto, sí, como this is a huge tectonic shift. estos cambios tectónicos. En los próximos años van a estar caracterizados por fuertes olas migratorias. No solamente va a ser la mayor ola migratoria de la historia, que es la migración de las zonas rurales a las zonas urbanas, que son 3.000 personas más o menos por día. También tenemos migraciones ambientales debido a los cambios climáticos. Esto es algo que las Naciones Unidas ya están discutiendo y aparentemente ya están preparadas para esto. Pero también hay migraciones debido a las guerras que siguen ocurriendo. 4,5 personas comunes y corrientes como ustedes, como yo, gente de clase media, trabajadores, están teniendo que dejar Siria, que es un país completamente destruido por la guerra. Y Europa, que iba a ser que supuestamente es un líder mundial, que es un referente en el mundo, no se estaba preparado para nada para gestionar este problema. No digo aceptarlo o rechazarlo, manejar este problema. Las poblaciones en Europa, los italianos, los griegos, los alemanes, los ingleses, especialmente los escoceses, los ingleses, los irlandeses, los franceses, saben qué es lo que significa la migración. Ellos saben de qué se trata la migración. Entonces este es uno de los cambios tectónicos de nuestra era, pero hay más. Obviamente están los cambios en el poder. El poder pasa de los países desarrollados a los países en desarrollo. Brasil, China, India son los nuevos actores internacionales y esto es algo que va a continuar en los próximos años. También está la veloz urbanización de nuestro mundo. También está el surgimiento de una nueva clase media. Y esta clase media, hay nuevas presiones, cada vez más presiones para lo que es alimentos, energía y agua. Y nosotros tenemos cada vez mayores presiones porque los residuos van incrementando y es muy difícil manejarlos. Entonces están todos estos desafíos globales como el cambio global. Y hay muchos otros, el cambio climático, perdón, hay muchos cambios que todavía no entendemos. Y este es el paisaje en el cual está ocurriendo la tercera revolución industrial. A veces
por el hecho de que los cambios son tan numerosos y tan rápidos, quizás no entendamos exactamente cuáles cambios nos afectan más que otros. Me gustaría que ustedes se concentren durante algunos segundos en esta declaración que aparece en este video. Esta fue una declaración que hizo Malcolm X en 1963. Malcolm X era un luchador a favor de los derechos humanos en Estados Unidos. Murió asesinado y bueno, yo creo que lo que él dice acá es altamente representativo de nuestra era también. Yo creo que esta declaración hecha hace 50 años es muy representativa de los cambios de poder que estamos viviendo hoy en día y de las verdades paralelas que están surgiendo hoy en día. Voy a ir un poquito más en profundidad. Bueno, la tercera revolución industrial es una revolución industrial más, pero las revoluciones industriales no son simplemente cuestiones técnicas. Una revolución industrial va más allá de lo industrial. Todas estas revoluciones ocurrieron conjuntamente con grandes olas de urbanización. Todas estas generaron huellas sociopolíticas muy profundas. Algunas cambiaron la forma como nosotros entendemos las políticas por completo, generaron nuevas compañías, nuevos modelos de negocio, nuevos productos y obviamente generaron nuevas riquezas y nuevas pobrezas. En la tercera revolución industrial, las 10 principales compañías del mundo eran compañías que estaban comercializando alimentos, bienes. Me olvidé de la palabra en inglés. Lo que utilizamos para hacer el pan, flour, díganle flour, o trigo, exactamente, bueno, trigo o harina, trigo y carbón. En la segunda, eso fue la primera revolución industrial. En la segunda revolución industrial, las principales compañías del mundo eran las que producían electricidad, petróleo y telecomunicaciones, el teléfono, el telégrafo. Y la tercera revolución industrial, las que resaltan son las compañías de software, los minoristas como Walmart y telecomunicaciones, pero no las telecomunicaciones que tenían que ver con el teléfono, sino el teléfono fijo, sino las de la telefonía celular. Entonces, nuevas riquezas, nueva pobreza. Esto está ocurriendo en nuestra era también. Entonces, empecemos con esto. Entonces, esta era que estamos viviendo hoy en día de alguna manera nos devolvió a los 1900, a la década del 60, como describió perfectamente Malcolm X. Pero los cambios gradualmente se van volviendo más fuertes y empiezan a afectar a más personas, a más sociedades, a más sectores de producción y de la industria. Y lo que está ocurriendo es que estamos empezando a entender lo fuerte que es solamente cuando llega la gran ola. Pero en ese momento ya es demasiado tarde. Uno ya tiene que atravesar las olas y encontrar el camino. Y es exactamente aquí donde nos encontramos hoy. Hablemos un poquitito acerca de la primera revolución industrial para poner las cosas en contexto histórico. La primera revolución industrial afectó más o menos al 13% del mundo. Y bueno, está la creación, marca la creación de las primeras fábricas, el carbón como combustible, el motor a vapor, la hiladora industrial, muy emblemático. Los americanos siempre se van adelantando, entonces en 1790 crearon la primera bolsa, la Bolsa de Nueva York de acciones, también los barcos a vapor, las locomotoras, el telégrafo y también tenemos urbanización, la clase trabajadora, hay periodos de muchísima pobreza urbana y también el fenómeno del ludismo o los luditas. Estos eran manifestantes que manifestaban contra las máquinas, porque las máquinas les sacaban sus puestos de trabajo. La primera revolución industrial cubrió una parte, afectó a una parte de Europa y de los Estados Unidos y muy poquitito de otras partes del mundo. Era una revolución. ¿Qué fue lo que ocurrió con el manejo de residuos durante esta primera revolución industrial? Esto proviene del uniforme sanitario, del Chadwick Sanitary Report de 1842. Aquí Chadwick describe que el resultado de la urbanización de la revolución concentrada en las ciudades es... ¿Podemos preguntarnos acaso que estos lugares son caldo de cultivo para la enfermedad que
que generan la mortalidad que exhibe Leeds. Entonces, por primera vez en esta revolución nosotros entendemos el íntimo vínculo entre el manejo de residuos y la salud pública. Se puede encontrar el informe de Chadwick completo, está disponible en Internet y es muy representativo de esta época. Durante la segunda revolución industrial aparece toda una nueva serie de inventos. Tenemos la electricidad, el petróleo y el acero. Esto pasa a reemplazar el carbón, el telégrafo no era suficiente, con lo cual se inventa el teléfono. Después tenemos la invención de la bombita de luz. Es necesario entender que este invento cambió muchísimo nuestra percepción del mundo. Y esto cambió el estilo de vida, porque la creación de la bomba eléctrica, de la bombita de la luz, permitió que la gente trabajara de noche, por ejemplo, y reordenó completamente lo que se conocía como los horarios de trabajo, los cronogramas de trabajo en forma global. Después está la creación del automóvil en 1886, el famoso Forte, la invención de la radio, y el sistema bancario moderno. También en esta época ocurre la Primera Guerra Mundial y la Revolución Bolchevique en octubre de 1917. Y luego estalla la Segunda Guerra Mundial. Afortunadamente hasta ahora no hemos tenido una tercera guerra mundial, pero no sabemos qué es lo que puede pasar. Esto afectó un 16% del mundo, esta segunda revolución industrial. También generó una ola de urbanización, pero no tan profunda como la primera revolución industrial. Y es importante saber que esta segunda revolución también se sintió en otras partes del globo. Afectó a Canadá, a Argentina, a Brasil, México, un poco a China y a Japón mucho más, a Australia. Entonces, pueden ver que la industrialización en esta ola se expande. Lo interesante es que esta segunda revolución afectó al 16% del mundo, pero en un mundo en el que la población no excedía mucho los 1.000 millones de personas. Ahora tenemos una población más grande. ¿Qué ocurrió con el manejo de residuos en la segunda revolución industrial? Bueno, acá tenemos las raíces de lo que ahora se conoce como manejo de residuos. Tenemos el desarrollo de los primeros sistemas de separación y de reciclado de residuos. Esto es en Nueva York, diferentes tipos de tachos de basura en diferentes idiomas. Después tenemos el desarrollo de los primeros planes de manejo de residuos, lo pueden ver en este gráfico. Esto fue generado en Dinamarca en 1918 más o menos, y también tenemos las primeras compañías de manejo de residuos, compañías oficiales o pertenecientes a las municipalidades. Se desarrolla muchísima normativa, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, y empiezan a aparecer los orígenes de manejo de residuos, muchos de los cuales siguen prestándonos servicio. Entonces, la pregunta es, ¿cómo va a ser el manejo de residuos durante la tercera revolución industrial? Veamos un poquito de qué se trata esta tercera revolución industrial. Esta es una revolución que tiene que ver con la manera como utilizamos los recursos, la manera como utilizamos las reservas que siguen estando en nuestro planeta. Es una revolución con respecto a las interconexiones, gracias a la web, por ejemplo. Esta interconectividad nos permite a nosotros desarrollar a nivel industrial integraciones de sistemas a un nivel que nunca habíamos concebido. Lo voy a explicar más adelante. Es una revolución de vehículos sin conductor y drones, máquinas autónomas. Es la revolución de las impresoras 3D, y también es la revolución de la producción sin residuos. Imaginen que los principales constructores de aeronaves están recurriendo a la impresión en 3D para muchas partes de sus aeroplanos, simplemente porque consideran que van a tener un 98% de reducción de residuos generados. También es una revolución que tiene que ver con las energías renovables y una manera de enfrentar la escasez de petróleo. La revolución de la robótica también. Hay millones
millones y millones de robots que están trabajando en las fábricas hoy en día, todo interconectado por Internet. Y por último tenemos esta revolución en la manera en la cual manejamos y entendemos el mundo. Esta es la revolución de la economía circular. Okay, that's a... Este es el marco de referencia. Ahora nos vamos a enfocar en el próximo video, porque ese marco se puede traducir de diversas maneras. Los cambios no son neutrales, o son técnicos, sociales o económicos. Todos los cambios, en definitiva, tenemos esa huella de la impronta social, la marca social. Veamos el video y veamos cómo funciona esta problemática del objetivo que persigue esta revolución. Hay 3 revoluciones en la historia del fútbol, consecutivas, pero diferentes respecto de lo que nosotros entendemos hoy acerca del fútbol y cuando comparamos años atrás. Por ejemplo, Maradona y Messi hoy en día no calzarían jamás, por ejemplo, los botines que vimos en la primera imagen. Juegan con una gran destreza física, no tiene tampoco un equipo de científicos anteriormente que los ayudaban a jugar, por ejemplo, en los inicios del fútbol. Maradona estaba siempre adelante, obviamente, de Alfredo Di Stéfano, pero tampoco Maradona tuvo ese gran apoyo científico. Hay un video de Maradona que decía, si yo tuviera los botines de Messi, hubiera hecho 100 goles más de lo que hice en mi carrera, pero al mismo tiempo el modelo de negocios también del fútbol cambió. El Barça hoy es una de las empresas más exitosas del mundo, y no solo el Barça, sino Alfredo Di Stéfano estaba ahí entre un profesional, porque lo era, sin duda alguna, pero también tenía algo de amateurismo, de buena voluntad de jugar, porque no tenía todos estos soportes. Y esto cambio no pasó aquí nada más, sino en todo el mundo. ¿Y por qué insisto en este concepto? Porque cambió el modelo de negocios, los aspectos técnicos del fútbol cambiaron, el juego hoy es mucho más rápido de lo que era anteriormente. ¿Por qué? Porque los jugadores también son mucho más fuertes y, en definitiva, sin embargo, el objetivo sigue siendo el mismo. ¿Qué es? Hacer que ruede la pelota y obviamente lograr marcar el gol. Porque la verdad que si no se hacen los goles, el fútbol no tiene sentido. Ahora bien, nosotros queremos entrar en esta tercera revolución con el mismo objetivo que tenían las 2 anteriores. No, vamos a tener que cambiar un poco también el objetivo. ¿Es posible cambiarlo o no? O esta tercera revolución nos va a arrollar como un tren, nos va a lanzar hacia adelante y no nos va a dar tiempo. Analicemos esto. ¿Crecer o descrecer? Vamos a continuar con este concepto ortodoxo acerca del crecimiento. Vamos a respetar los límites planetarios según crecen las economías, o los ignoramos y tratamos de encontrar reservas de petróleo cada vez a mayor profundidad en el Ártico, en zonas congeladas. Queremos mantener el mismo esquema de distribución de recursos con el mismo nivel de equidad e igualdad de hoy, ¿o no? ¿Queremos erradicar la pobreza o nos vamos a acostumbrar a ella y decir, bueno, es la ley natural, no podemos hacer nada? Entonces, nosotros estamos viviendo ante el rostro del cambio y estas cuestiones hoy adquieren mucha mayor importancia que nunca, y tenemos la gran oportunidad de afectar qué va a pasar y qué no va a pasar. Nosotros sí tenemos esta oportunidad. ¿Por qué? Porque es una etapa de cambio, yo diría es una era de cambios. Entonces, yo lo que digo es que estas preguntas no las tenemos que hacer, las tenemos que analizar, debatir, identifiquemos el contenido social de esta tercera revolución, evitemos ser neutrales y decir, no, este evento, este acontecimiento, esta reunión es técnico. No, dejemos una mejor huella social para todos nosotros. ¿Y por qué lo tenemos que hacer? Sí, lo tenemos que hacer porque si no lo hacemos en el medio de esta economía circular y tercera revolución,
evolución, nos permite mantenernos realmente trabajando y ganando más, extrayendo más recursos, pero de una manera que si lo seguimos haciendo alegremente vamos a destruir el planeta. Ahora sí, la economía circular sí tiene en cuenta el carácter finito de los recursos mundiales y nos adecuamos en nuestra vida, en nuestra acción, en nuestros trabajos a estos conceptos, va a redundar en beneficio de todos. Hay límites al crecimiento, lo tenemos que entender, nada crece indefinidamente y son límites que están impuestos por la biosfera, por nuestro ecosistema, o los respetamos y tratamos de adaptarnos a esos límites, o vamos a, simular que no hay límites y seguimos viviendo realmente que, no los respetamos, las otras totales de los otros, como pueblos, como naciones, a nosotros eso no nos incumbe. Es muy importante tener en cuenta, esto no es una forma humana de abordar el problema. Esta fue la parte 1. Les agradezco a todos por aceptar esta presentación de tan buen grado. Pasemos a la parte 2 ahora.